Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Se encuentra con nosotros en este momento el general Juan Manuel Méndez, director del COE, y la persona que encabezó todos los operativos o el gran operativo que se desarrolló en torno al desplome de la discoteca Yepse. Resulta que a él en principio no lo invitamos para hablar de ese tema, pero las coincidencias de la vida, mañana se cumplen 2 meses de esta tragedia y justamente hoy en la mañana, justamente en ese lugar se estrelló un vehículo tal y como ustedes lo pueden ver en sus pantallas. Miren, este vehículo se contrayó ahí, en el mismo lugar de la tragedia. Al parecer no hubo mayores consecuencias, pero miren cómo el destino wow, nos habla de cosas. Y de hecho, general, cuéntenos, pese a que no fue para eso que lo invitamos, ¿qué usted ha estado haciendo para recuperar el ánimo y reponerse de esta situación que justamente mañana cumple 2 meses? Buenos días al país, buenos días Yolanda, buenos días Diógenes, buenos días Esteban. Bueno, con el tema del Yepse, cuando concluimos la jornada, me prometí a mí mismo no volver a hablar sobre el tema, porque eso lacera el alma. 189 personas rescatadas con vida, 221 fallecidos, y después de eso hemos visto los otros que desafortunadamente han fallecido. Pero de verdad, con todo respeto, no me gustaría volver otra vez a hablar sobre el tema porque es algo que me afecta mucho. Es comprensible que así sea, general. En estos días hemos estado viendo unas lluvias un tanto inusuales en la tarde, y de hecho estábamos en el boletín esta mañana viendo una información sobre una niña que fue arrastrada por una alcantarilla. ¿Cómo se están preparando ustedes para esta temporada, que es una temporada de mucho riesgo, pero que realmente nos está afectando incluso con lluvias que no, más allá de un fenómeno como un huracán o como una tormenta? ¿Qué está haciendo ustedes? Usted sabe que desde el año 2016 el Centro de Operaciones de Emergencia elaboró un plan de contingencia para los eventos hidrometeorológicos que no son extremos, porque en la temporada del año 2016-2017 tuvimos los sistemas frontales que afectaron el país, sobre todo en las 14 provincias del Cibao, y nos obligó a nosotros a preparar un plan para eventos no extremos, porque desde esa época está el tema latente del calentamiento global, del cambio climático, que es una realidad que está afectando al mundo. Entonces nos obligó a nosotros a preparar un plan con la asesoría técnica del Comando Sur. Ya estamos en la temporada ciclónica. Una vez cesó el polvo del Sahara de afectar el país, pues entonces viene, entonces hay que nos afectan ondas tropicales por lo menos cada 3 días. Hay algunas de estas que pueden presentar desarrollo y convertirse después entonces o en disturbio o en ciclón tropical, pero en el caso en específico que usted señala, pues es penoso esta situación de esa niña, lo ocurrido en Villamella. Nosotros como centro de operaciones apoyamos a las instituciones cuando hacen algún tipo de requerimiento, pero per se ellos en principio, y vi la alcaldesa de esa demarcación trabajando conjuntamente con las autoridades que están bajo su PMR, que es el Prevención, Mitigación y Respuesta, que lo presiden los alcaldes. En este caso ellos están haciendo su labor. Si tienen algún tipo de requerimiento en el que nosotros podamos colaborar, así lo hacemos. Vi que el 911 también había puesto sus drones al servicio y otras herramientas más. Esperemos en Dios que la puedan encontrar con vida, que es lo más importante. En general, la situación de la discoteca, aunque no es para que hable sobre ese tema de manera específica, pero se trató de un caso aislado donde hubo un derrumbe.
la capacidad de respuesta de los organismos de socorro del país fue bastante efectiva. Pero entonces luego quedó como la reflexión de qué ocurriría si se tratara de un asunto masivo, qué sé yo, tal vez un terremoto o algo donde se pudieran producir derrumbes en varios edificios al mismo tiempo. Ahí tú tendrías entonces una multiplicación de necesidad de capacidad de respuesta. ¿Qué análisis ha hecho el COE en torno a esto, en torno a la forma en que se pudiera responder en caso de que ocurra algo de una dimensión mayor? Bueno, el Centro de Operación de Emergencia desde el año 2009 cuenta con un plan de contingencia para terremotos. Desafortunadamente lo pusimos en vigencia en el año 2010 con el terremoto ocurrido en Haití. Y digo, a pesar de que no fue en nuestro territorio, pero sí el Centro de Operación de Emergencia en nuestro país sirvió de plataforma para la organización de la respuesta que se dio en ese entonces. Es decir, todos los países que vinieron en ayuda de Haití, porque ellos le colapsó toda su infraestructura vial, también terrestre, marítima y aérea. Y desde acá, desde nuestro país, en el Higüero en específico, se recibieron todas esas ayudas y fueron transportadas entonces después por aire y por vehículos, batanas y todo esto hacia Haití. Y los primeros respondedores en llegar al territorio haitiano fueron los dominicanos. Ahí no cabe duda. Fue las Fuerzas Armadas y la misma Defensa Civil y otros organismos más que fueron en auxilio de Haití. Pero ningún país del mundo, Esteban, óigase bien, ningún país del mundo está preparado para un evento de esa naturaleza, porque colapsa todo. Entonces, quizás nuestras infraestructuras estén mejor edificadas que en Haití. Pero estamos hablando que, por ejemplo, el código sísmico de nuestro país, desde el 79 para acá, es que se puso en vigencia. Y se han ido trabajando, se ha ido hablando sobre esos temas. Tenemos un plan que lo revisamos recientemente, todos los años estamos haciendo, inclusive acá el grupo de ICN ha participado de estos ejercicios de evacuación de terremotos, sí. Pero de ocurrir, Dios no libre, esperemos en Dios que nunca ocurra, pero de ocurrir, porque tenemos 14 fallas sísmicas activas, todo va a depender de la dimensión del evento que nos toque, pero cuando te hablan de preparación con la naturaleza, dígale que están hablando mentiras, porque con la naturaleza no hay control. Todo va a depender del impacto del evento. Nosotros estamos bastante organizados, tenemos un ejercicio dilatado ya de más de 20 años. Al frente del centro, muchas instituciones se han capacitado, se les ha entregado equipo, se han formado fuera y dentro del país, pero nadie está preparado para ver su país colapsar, ni sus instituciones tampoco. O sea, y ver gente morir, porque a veces yo me pregunto, cuando te cuestionan y te dicen que Méndez lloró porque vio gente morir. No se trata de eso. Cuando tú pierdes la sensibilidad, cuando tú no eres sensible ante el dolor ajeno, entonces tú no estás en capacidad de estar en instituciones como esta. Claro. Porque cuando uno pierde la capacidad de asombro o cuando pierde el interés por la vida o por ayudar a las personas, entonces ya tú no estás en capacidad de estar. Debe estar en otro lugar, pero ahí no, quizá en una funeraria. Pero en el centro de operación. General, hace unos años oí a un experto del mundo suyo decir que ninguna nación, ni muy rica ni muy pobre, está preparada para hacerle frente a una catástrofe natural. No. Entonces, cuando usted dice, estamos bien preparados, bien formados, no significa necesariamente que tenemos capacidad de respuesta para situaciones de este tipo. Bueno, volví a hacer una retrospectiva. La preparación va de la mano con el impacto del evento. Si tú te preparas, por ejemplo, como el caso de Japón, cuando en el 2000, no recuerdo con exactitud, cuando ocurrió el último terremoto allá, pero que le provocó hasta un desastre nuclear. Ellos se prepararon para olas de X cantidad de pies y sobrepasó esa capacidad. Entonces, por eso que se convierte en desastre. Cuando colapsa las instituciones, cuando colapsa el país, por eso le dije que nadie está preparado para enfrentar la naturaleza. Todo va a depender del impacto. Si el impacto en sí, un terremoto de 5 puntos y algo, pero cuando te hablan de 7.5, de 8 puntos y algo, nadie está preparado para eso. No es verdad. Igual que también con un huracán categoría 5, ¿quién está preparado?
porque te arrasa con todo. Claro. Entonces, ahí podría originarse en nuestro país la primera respuesta, pero nosotros somos signatarios de acuerdos internacionales que luego van a venir otros países a ayudar. El dominicano es muy resiliente, pero no significa esto de que nosotros podamos enfrentar o afrontar un evento que destroce nuestro país, porque nadie está preparado para eso. Con la naturaleza no hay control. General, pareciera muchas veces como que nosotros vivimos en una especie de negación colectiva en relación a sucesos que cada vez son más comunes. O sea, pareciera que debemos de acostumbrarnos a vivir en situaciones extremas relacionadas con el clima. Así es. ¿Qué tipo de medidas podemos adoptar? Tranquilo, cada quien en su casa, en lo que le toca, ¿verdad? No tenemos la coordinación de sistemas como ustedes, sino del sistema individual de cada quien, que es su hábitat primero, su casa. ¿Qué podemos nosotros hacer? Mira, Yolanda, el tema de la vulnerabilidad va de la mano con ordenamiento territorial. Nosotros, los seres humanos, construimos vulnerabilidad. Y al construir vulnerabilidad, entonces provocamos desastre cuando vienen los eventos de la naturaleza. No es la naturaleza que provoca el desastre. La naturaleza tiene mecanismos de renovación, como el caso, por ejemplo, de los ciclones tropicales. O en el caso mismo de los terremotos, cuando la naturaleza quiere liberar energía, provoca este tipo de situaciones. Ahora bien, si nosotros no construimos como manda la ley, entonces ahí es que vienen las situaciones de colapso de las viviendas, vienen los colapsos de las edificaciones. ¿Qué ha hecho el Centro de Operación de Emergencia? El COE es el organismo que coordina la preparación y respuesta ante desastres. Hay otras aristas de un sistema que lo rige la ley 147-02 sobre gestión de riesgos, que tiene que ver con la preparación, que tiene que ver con la mitigación, que tiene que ver con la reducción del riesgo, que no le corresponde al Centro de Operación de Emergencia hacerlo. Nosotros orquestamos la respuesta. Y ante la respuesta, por ejemplo, para la temporada ciclónica tenemos un plan de contingencia. Mi cámara es esta. Entonces, tenemos un plan de contingencia. Este plan de contingencia permite a las instituciones organizar una respuesta ante el evento que ocurra. Ahora, la preparación, ¿qué nosotros le sugerimos a la población? Accesar a nuestra página web. Vamos a quitarle esto de acá. Accesar a nuestra página web, que es www.coe.gov.do. Ahí está colgada una caja de herramientas que le permite a la población, en sentido general, a las empresas también, a las instituciones públicas y privadas, elaborar un plan familiar o institucional para poder enfrentar estos eventos de la naturaleza. Nosotros como padres de familia, en mi caso, debemos en nuestra casa saber cuál es el lugar más seguro para, en caso de que nos toque un evento de la naturaleza, como el caso de un terremoto, o en el caso de un huracán, saber dónde podamos nosotros estar en un lugar seguro en nuestra propia casa. Sabemos de que hay muchas viviendas en nuestro país de que por la misma situación socioeconómica quizás no tengan esa ventaja, podríamos decir, pero para eso están entonces los albergues oficiales. Ahí está cada territorio, en cada demarcación geográfica, en las gobernaciones, las alcaldías, conjuntamente con la Defensa Civil, que es la responsable de los temas de los albergues oficiales, deben saber cuál es su albergue oficial más cercano para poder ser empadronado y ser llevado a esos lugares. El COE cuenta con una herramienta, además de la que le acabo de señalar en nuestra página web, también contamos con una aplicación que está en los celulares Android y iOS, que es Alerta COE. La Alerta COE te va a llegar la información, pero también te va a redireccionar geográficamente, con geolocalización, el albergue más cercano, y te va a crear inclusive hasta una ruta para tú llegar al mismo. Y te va a decir si está lleno ese albergue, a dónde te puede ¿Qué ocurre algo? Me dije lo siguiente, usted que tiene 20 años incluso en el COE, tenemos puntos del país que son vulnerables ya históricamente, porque son barrios que están en cañadas o en cauces de río que se hicieron, bueno, se construyeron ahí y ahí están. Y también se han dado casos, que seguro usted lo ha vivido, de sitios donde han ido surgiendo asentamientos, que de repente usted tiene la posibilidad de decir al presidente, mire, ahí se está creando un asentamiento, que dentro de 5 años eso va a ser un problema
de asuntos de inundaciones y de tener que movilizar Pero es lo que personas. decía Yolanda. Entonces, cuando le digo eso, no, pero se lo digo es porque, o sea, como ustedes conocen el país entero, a usted le ha tocado hacer ese tipo de planteamiento a mandatarios, no a este, sino a los mandatarios con los que usted ha trabajado, o de advertirle incluso también a ayuntamientos y decirle, señores, que ahí se va a crear un problema, ya lo estamos visualizando antes de que se cree, para que entonces se detenga ese tipo de asentamientos irregulares. Yo quisiera, por ejemplo, en esos temas, decirlo, como lo señala, pero la ley le confiere al Centro de Operaciones de Emergencia solamente asuntos puntuales. Yo no puedo, por ejemplo, y perdone que hable en primera persona, tomarme las atribuciones de lo que le correspondería a una alcaldía. La alcaldía sí tiene que ver con esos temas porque está dentro de su demarcación geográfica, dentro de su territorio, dentro de su accionar. Inclusive para la construcción de una vivienda tiene que contar con el permiso no solamente de obra pública, sino de las alcaldías. Entonces, si nosotros como Centro de Operaciones de Emergencia perdemos nuestro norte, nuestro accionar, nuestra dirección, nos incluiríamos en el accionar de otras entidades que no nos corresponde a nosotros. Entonces, aunque yo soy abogado malo, pero estudié Derecho, entonces yo sé lo que me corresponde. General, ¿qué porcentaje? Yo sé que usted maneja esa información. ¿Qué porcentaje de la población en la actualidad se encuentra en situación vulnerable ante ante temporada ciclónica, algo así? ¿Qué porcentaje? ¿De qué porcentaje estamos hablando? Dentro del plan que nosotros dimos a conocer ahora en la semanal con el señor presidente, explicábamos el porcentaje de aquellas provincias que están sujetas a inundaciones y las que están sujetas a deslizamiento de tierra. Nuestro territorio es vulnerable en casi un 80% en el tema de las inundaciones. Sí. Y se han agregado ya en esta época, producto de lo que acaba de señalar Esteban y Yolanda, con construcciones informales y encima de cañadas. Hemos rellenado las cañadas y lo que eran antes desagües naturales. Hemos visto que en mi caso, por ejemplo, yo soy un campo de La Vega, llama Pontón. Ese desagüe que tenía Pontón, un desagüe natural, que nosotros llamábamos una cañada, Sí. lo que decían zanja en los campos, el burgo, pues han sido rellenados y han sido urbanizados. ¿Qué pasa? Que cuando vienen esos eventos, entonces esas grandes avenidas, esas lluvias, que no encuentran por donde corrían en su desagüe natural, se van entonces por las calles y vienen lo que llamamos entonces inundaciones urbanas. Y igual está ocurriendo en nuestra capital. Claro, eso es Santo muchas Domingo. de esas cañadas han sido también rellenadas, han sido construidas, han hecho edificaciones y le ponen un tubo por debajo de esas edificaciones. Y lo que cuando vienen esas situaciones provocan inundaciones y también provocan el colapso de viviendas. Pero no nos corresponde a nosotros esa parte y no quisiera adentrarme en ese tema para que no me pegue otra. Mire, general, ¿qué cantidad del trabajo voluntario, cuál es el peso del trabajo voluntario en la organización de desastre y mitigación y primera respuesta? Porque muchos de ustedes son, digamos que profesionales, pero descansan también en el trabajo voluntario. En el caso, por ejemplo, ¿Y qué tipo de preparación se da? En el caso, por ejemplo, de defensa civil, de bomberos, de la Cruz Roja, cuentan con voluntariado. El año pasado se creó un cuerpo especializado en las Fuerzas Armadas, que es de mitigación y respuesta en caso de situaciones de desastre. Eso viene a unar el esfuerzo de los cuerpos castrenses, porque contaban con unidades de mitigación o de respuesta en las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. Entonces, este gobierno ha logrado coercionar esas fuerzas y ha construido un cuerpo especializado. Eso va a ayudar mucho en el tema de la organización de la respuesta. Significa que ahora hay una persona que dirige, que coordina, un mando unificado. Unificado. Exacto, esa es la palabra. Un mando unificado, que ya yo no soy igual, entonces ya Yolanda me está corrigiendo. No, un mando unificado, esa es la respuesta. Entonces eso ayuda bastante al mismo Centro de Operaciones de Emergencia porque nosotros coordinamos la respuesta, pero descansa sobre nosotros. El voluntariado, como su nombre lo dice, tiene también su razón de ser. Son jóvenes
muchos de ellos ya no tan jóvenes porque han envejecido conmigo. Están ahí en las instituciones, se han capacitado, juegan un rol hermosísimo porque son personas que abandonan sus hogares para ir a ayudar y para ir a colaborar, pero se ha tecnificado ya esas instituciones y las mismas Fuerzas Armadas. General, aparte del COE, usted tiene también la función relacionada con, vamos a decir, con la gerencia de la atención de emergencia a través del 911. Así es. En este momento, ¿cómo funciona esto en el sentido de qué cantidad de ambulancias están disponibles y si es cierto, como se afirma, que cuando reciben una donación, por ejemplo, de 10 o 15 ambulancias, ya eso representa algo positivo, pero al mismo tiempo un problema, porque entonces hay que reclutar X cantidad de personas por cada ambulancia? ¿Cómo se mueve Excelente. esto? Muy buena pregunta, Esteban, porque la Dirección de los Servicios Extrahospitalarios, que es la DAE, diría que de recién creación por el presidente Abinader, es el componente de salud del 911, es el que coordina el tema de las ambulancias. Cada ambulancia que tenemos en la DAE, tú tienes que apostarle 12 personas. 12. Porque son turnos de 4 personas cada 3 días. Entonces, cada ambulancia tú tienes que apostarle 12 personas. Entonces, dentro de ellos están los técnicos de transporte sanitario, que son los choferes, las enfermeras, que pueden ser auxiliares, dependiendo el tipo de ambulancia que hay, porque si es básica, es una auxiliar de enfermería, y de atención directa cuando son avanzadas, y médicos cuando son avanzadas. Entonces, es una institución bastante grande. Estamos hablando de que ahora mismo nosotros tenemos 7.500 personas, casi 7.600 personas que laboran en la DAE, porque tenemos presencia a nivel nacional. A pesar de que el 911 solamente está en 24 provincias, pero nosotros a través de los CRUE, que también pertenecen a la DAE, son CRUE, son Centros de Regulación de Urgencia y Emergencia, que son los que tienen que ver con los traslados interhospitalarios. Por ejemplo, Dios libre, no ocurre una situación en una provincia como Valverde, por ejemplo, y hay un tema que tiene que ver con trauma. Entonces, el hospital más próximo que tenemos con temas de trauma es el Juan Bosch, que está en La Vega. Se estabiliza la persona en el hospital más cercano, porque esa es la directriz que tenemos. Tan pronto esa persona ya está estable, entonces entran los CRUE, porque la primera atención se da a través del 911. Pero luego que tenemos que hacer un traslado de un hospital a otro, entra el CRUE. Cuando le llegamos al CRUE teníamos 12 ambulancias y de las 12 ambulancias, 6 estaban dañadas. Ahora tenemos 110 ambulancias prestando ese servicio de manera gratuita para la población. Es decir, con sus médicos, con sus enfermeras, su combustible. No tiene nadie, es un servicio gratuito, no tiene nadie que aportar un peso porque aparecen muchos vivos, que tiene que darme para el combustible, que tiene que darme para esto. No. Una cuota Cualquier de recuperación. situación, sí, exacto. Cualquier situación, 809-773-4447. Si usted se ve en esa situación, ese es mi celular, usted me llama o me pone un mensaje que yo me encargo de que esa persona no dure ni 2 segundos en la institución. Y lo que tiene que ver con eso que usted menciona de ambulancias dañadas, o sea, en el pasado oíamos hablar de que muchas de las ambulancias eran rentadas, creo que a la Cruz Roja. Todavía tiene. Y entonces también está el caso de que muchas veces el propio Estado no tiene la capacidad para resolver asuntos que tienen que ver con una batería que no tiene la ambulancia. Mira, y hay que hacer una licitación para comprar la batería y mientras tanto se deteriora la ambulancia. ¿Se está manejando eso? Eso no digo que no ocurra, porque por ejemplo un vehículo nuevo puede venir hasta con la batería dañada. Eso puede ocurrir. No creo que esté ocurriendo porque nosotros nos encargamos de hacer esas licitaciones con tiempo, con el tema de las gomas. Nosotros hemos puesto, cuando llegamos a la DAE, no existía. Había muchas situaciones, por ejemplo, de los médicos y de la misma enfermera que tienen que poner de su bolsillo para tapar una goma. Nosotros hemos puesto gomeros en cada provincia. Hemos comprado talleres móviles y lo hemos apostado por región para que esa ambulancia se le dé mantenimiento. Pero también ahora mismo acaba de salir una licitación con 9 talleres para darle servicio a esas ambulancias. La ambulancia no es igual que un vehículo común, un vehículo familiar,
que tú, por ejemplo, le das mantenimiento cada 5.000 kilómetros. Claro. La ambulancia, igual, tú le das 5.000 kilómetros, pero no es como el familiar que tú lo haces cada 3 meses. La ambulancia tiene que darle mantenimiento cada 5 días o cada 7 días. Por eso ese flujo de entrada a taller y salida. Y además de eso tenemos todavía un parque vehicular que data de la fundación del mismo 911, del año 2014. Ahora se ha ido renovando. En este gobierno hemos recibido 120 ambulancias donadas por China. Hemos recibido también otras 100 y pico de ambulancias que lo ha comprado el gobierno, y que por eso hemos fortalecido el 911 y los CRUE. Y también ahora el ministro Paliza compró a través del 911 200 y pico de ambulancias, 230 si la memoria no me defrauda, que van a entrar en este año de manera paulatina. Pero hay que irle, como dice Esteban, hay que irle contratando el personal, porque cada vez que entra una ambulancia nueva, tú tienes que aportarle 12 personas. ¿De quién depende ese personal? Me sorprendí de un De la DAE. de la DAE. Me sorprendí que vi a alguien que señalaba de que la contratación de ese personal se contrata por solicitud de ellos. Ahí no interviene nada político. La persona lleva su currículum a la DAE o me escriben. Yo lo mando a depurar naturalmente, porque hay que depurarlo, ver los certificados, los avales y ver también de que no tenga antecedentes. Pero así mismo como entran personas, así salen también. Salen por situaciones X, hasta por situaciones que empañan la imagen de la institución y nosotros los desvinculamos. General, disculpe, que pasamos a un tema y no terminé de hacerle una pregunta que tenía en carpeta con relación al tema, así el tema, digamos, primario. Y es, ¿qué le espera a la población dominicana con relación a esta temporada ciclónica que acaba de iniciar? ¿Qué nos espera? Doña Gloria, Gloria Ceballos, la directora del INDOMED, hablaba de unos 19 eventos que se podrían formar. Hablaba de una temporada que se espera bastante atípico o más allá de las expectativas. Nosotros, como Centro de Operación de Emergencia y las instituciones que lo conforman, que son en principio 22 instituciones, estamos en las expectativas. Esperemos en Dios que de formarse ningún evento de esto nos toque. Pero de tocarnos, contamos con un plan de contingencia, contamos con instituciones que se han ido fortaleciendo. Hemos visto ahora, ya tenemos en este año, en este último año, del 2022 para acá, hemos tenido ya la inauguración de 2 radares, que eso le permite al INDOMED como organismo técnico científico, pues informar a la población de lo que puede ocurrir, pero también a las instituciones como el Centro de Operación de Emergencia, porque ellos son los que nos asesoran a nosotros. Yo no soy meteorólogo. A veces la gente me confunde, me dicen, Juan, el de los ciclones, o mira el de la lluvia. Yo no, mire, cuando usted me pregunta si va a llover, a veces yo le contesto, bueno, si me duele la pierna. Yo no conozco. Tengo nociones generales por el tiempo que tengo ya al frente del centro, pero ese no es mi accionar. Yo soy una persona muy respetuosa del accionar de las demás instituciones, porque cuando tú te subrogas ese derecho o cuando tú hablas en nombre de esas instituciones, tú cometes el error más grave que puede cometer cualquier persona. Cuando tú quieres saber de todo, hay problemas. Por eso que el código, nuestro manual de funcionamiento y organización, nuestra ley establece quiénes son los asesores de los eventos. En el caso de los eventos hidrometeorológicos, el INDOMED. En el caso de lo hidrológico está el INDRI. En el caso de lo geológico, el mismo geológico por el tema de los deslizamientos. En el caso de los sismos, el Instituto Sismológico Universitario, que son las personas o los organismos que nos asesoran a nosotros. Nosotros no sabemos de nada, simplemente coordinamos. Sí, porque ahí estribó el error de muchas personas. Y todavía en esta aparecen muchos tratadistas que no tienen conocimiento. General, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en El Despertador y esperamos tenerlo. Esperemos primero que no haya catástrofe en el país. Que no ocurra. Pero esperamos tenerlo en los próximos meses por aquí. Sí que para buena noticia. Pues sí que... que sea para buena noticia. Yo le digo eso a las personas cuando me dicen, mira el de la mala noticia. No, yo soy de la buena. Yo te digo a ti lo que viene y si tú no te cuidas hay problema. General, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, Yolanda. Seguimos. Nuestra compañera Carolina Oleaga se encuentra en lo que era el YEPC,
justamente porque mañana se conmemoran o se cumplen 2 meses de esa tragedia y por eso la tenemos en ese punto. Adelante, Carolina.